factores a la economía. Después Ana ya lo presentará con más detalle. Yo solo quería mencionar la importancia que tiene el tema para la facultad. Nosotros tenemos un centro de investigaciones económicas y sociales que definió el año pasado, redefinió sus líneas de investigación y todas apuntan a la misión de promover el desarrollo territorial sostenible. Y si bien tenemos algunos grupos que se ocupan específicamente de la temática ambiental, notamos que muchos grupos, por interés de sus investigadores, se han involucrado en temas que tienen que ver con lo ambiental, desde economía circular, o innovación de triple impacto, o posibilidades de desarrollo de productos verdes en distintas regiones del país, o producción orgánica. Y bueno, más recientemente el grupo del macro, el equipo de economía y desarrollo en temas de transición energética. También, y de paso aviso parroquial, la revista de la facultad, que es la revista FASE, este semestre está lanzando un número especial sobre sostenibilidad ambiental, económica y social y los desafíos de los objetivos de desarrollo sostenible para el Cono Sur. Así que, bueno, como pueden ver, es un tema que nos interesa mucho y en particular este seminario no solo vincula las problemáticas macro, que tan importantes son para nuestro país, sino que también permiten conectarlas con la ambiental. Así que nos agradecemos al equipo del proyecto de macroeconomía y desarrollo por haber realizado la actividad, haber gestionado la presencia de estos expositores excelentes y esperamos que disfruten el seminario. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dani. Le damos la bienvenida entonces a todos a la conferencia Desafíos Macroeconómicos de la Transición Energética, a quienes están en el aula, a quienes están conectados en el Zoom, los otros dos expositores, quienes están conectados desde YouTube mirando la conferencia y a los panelistas que están acá presentes con nosotros. Le agradecemos nuevamente a la Secretaría de Investigación y a la Secretaría de Posgrado que nos ayudaron en la gestión de la actividad con mucha predisposición. Y obviamente a todo el equipo de nuestro proyecto, que es el proyecto de macroeconomía y desarrollo, es dirigido por Fernando Graña y por Sebastián Valdecantos. Les comentamos un poco cómo va a ser la dinámica de la actividad. Durante esta primera parte vamos a escuchar el primer bloque que tiene que ver con la relación entre macroeconomía y medio ambiente. Van a exponer los tres primeros expositores. Vamos a hacer ahí un bloque de preguntas o comentarios que el público quiera hacer, tanto virtualmente como quienes están acá en el aula magna. Y haremos un cortecito, tomar un café y volvemos para seguir con la segunda parte del segundo bloque que tiene que ver con finanzas y medio ambiente. Ahí completaremos las dos exposiciones que faltan, otro espacio de comentarios, preguntas para concluir la actividad. Así que sin más, Santi, te paso la palabra. Hola. Bueno, en el primer bloque vamos a tener a tres expositores. Por un lado va a estar Valeria Jiménez, quien cuenta con un magíster en la Escuela de Economía y Leyes de Berlín y otro en la Universidad Sorbonne Paris Nord. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en la Escuela de Economía y Leyes de Berlín, bajo la supervisión de Karl Hein, investigando temáticas relacionadas a la estabilidad de los modelos macroeconómicos en el contexto de la transición energética. Por otro lado, vamos a tener al doctor Sebastián Valdecantos, que es doctor por la Universidad París 13 y ha sido docente de esta casa de estudios en las materias Macroeconomía 2 y Crédito y Bancos entre 2017 y 2021, así como director del proyecto de Macroeconomía y Desarrollo. Actualmente Sebastián está investigando en la Universidad de Aalborg en Dinamarca y se encuentra estudiando el proceso de transición energética a través de modelos de stock flujo. Por último también vamos a tener a Nicole Toftum, que es graduada de la Universidad de General Sarmiento, quien se encuentra finalizando la maestría en Desarrollo Económico en la Universidad de San Martín, así como cursando el doctorado en Economía Política de la misma casa de estudios, bajo la supervisión de Pablo Borg, que también se encuentra en este panel. Nicole es becaria del CONICET y actualmente investiga los impactos del cambio climático en el desempeño macroeconómico argentino. Así que bueno, en primer lugar va a hablar Sebastián, después va a seguir Valeria y por último va a seguir Hola. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias a la Universidad Nacional de Mar del Plata por la invitación. Gracias a Lali y Santi por la organización. Gracias a Ferte de siempre por todo lo que hace para
promover el debate de todas estas ideas en el ámbito de la facultad. Y bueno, gracias a todos y todas ustedes por haberse tomado el tiempo para venir a escuchar este panel. Bueno, aquí tenemos la presentación, así que claro, para poder estar viendo. La idea es compartir con ustedes algunas reflexiones que son bastante sencillas, pero que más allá de la simplicidad de las reflexiones, la descripción subyacente o la descripción del problema subyacente es relevante porque es un problema de economía política y de planificación estratégica que todos los países del mundo tienen por delante en el contexto de la transición hacia una economía sustentable, y más aún los países de la región de América Latina, que además de transformar sus economías para volverlas más sustentables y de elevar los niveles de prosperidad de la sociedad, que no se logró hacer, como sí se logró hacer en el hemisferio norte, tienen la dificultad de las tensiones en el balance de pago que los procesos de crecimiento suelen generar, ¿no? Y tenemos el problema de que para poder crecer necesitamos divisas, la famosa restricción externa, pero lo que tendemos a exportar no suele ser ambientalmente sustentable. Entonces, ¿cómo hacer para elevar nuestros niveles de prosperidad sin tener crisis en el sector externo y al mismo tiempo pudiendo cumplir los compromisos que establecimos o en el marco de los acuerdos de París? Eso es un poco lo que yo planteo como el trilema de esta transición verde que nos comprometimos a hacer y que es necesario tanto que Argentina como los países de América Latina y como todos los países del mundo que la puedan llevar adelante. Diego, pasemos algunas, yo te digo, va a haber una que hay un gráfico, así que pasemos esta, acá, la anterior. Vamos a ir directo a los links para no monopolizar tanto la palabra. Este trilema que yo les comentaba, básicamente si estamos hablando de trilema, estamos hablando de 3 dimensiones que podríamos pensar como 3 objetivos deseables. Pensemos en una economía latinoamericana, puede tener 3 objetivos como desde la visión del policy maker, ¿no? Del formulador de políticas. Tienen un primer objetivo que es aumentar la prosperidad. Esto no hay que explicar mucho por qué es deseable que un país sea próspero. Después tenemos que ver cómo definimos prosperidad, pero podríamos plantear que las condiciones materiales en las que vive la población sean aquellas que nos permiten tener una vida digna, que los derechos sociales, políticos y económicos de toda la ciudadanía se puedan cumplir, es decir, una noción de ciudadanía plena. Entonces, eso requiere algún grado de crecimiento y de producción para poder generar la riqueza que produzca ese nivel de prosperidad. Ese es un primer objetivo, una primera dimensión deseable, podríamos decir. Desde una visión más tradicional de la economía podríamos hablar de crecimiento, pero me parece que prosperidad es bastante más interesante como concepto que el mero crecimiento de la economía. Una segunda dimensión en el marco de lo que estamos hablando es la sustentabilidad ambiental, es decir, no solo es importante tratar de encontrar una estrategia para que la economía sea próspera, sino también que esa prosperidad sea ambientalmente sustentable. Entonces ese es un segundo objetivo que tenemos que tener presentes a la hora de planificar el desarrollo. Y más concretamente, para el caso de las economías latinoamericanas, tenemos la necesidad de ser externamente sustentables, porque en definitiva lo que la historia nos muestra es que si nosotros queremos aumentar la riqueza para poder elevar nuestros niveles de prosperidad, muchas veces eso se choca o tensiona con el balance de pagos o con la estabilidad del balance de pagos, lo cual termina interrumpiendo los procesos de desarrollo. Entonces tenemos una tercera dimensión de la que nos tenemos que ocupar. Entonces, si cruzamos estas 3 dimensiones, podríamos pensar este punto rojo, donde tenemos una economía sin prosperidad, o sea, con 0 prosperidad, 0 sustentabilidad ambiental, 0 sustentabilidad externa, o sea, acá es donde no queremos estar, ese es el infierno, digamos, y ese es el punto a donde queremos llegar. Ese sería el punto ideal, el paraíso, en donde somos plenamente prósperos, plenamente sustentables desde el punto de vista ambiental, y ese mix entre prosperidad y sustentabilidad ambiental no choca con la sustentabilidad externa.
Siguiente, Diego, por favor. Entonces, podríamos plantear como hipótesis que los países de América Latina hoy están en una situación medianamente por acá. O sea, prosperidad bastante mal, sustentabilidad ambiental y bastante mal también, digamos, como la mayoría de los países del mundo. Si no, no estaríamos teniendo el problema que estamos enfrentando. Y sustentabilidad externa y complicado también. Por cuestiones históricas sabemos que el tipo de inserción que tuvo Argentina y los países de América Latina en los mercados globales, tanto en el plano real como financiero, es bastante desfavorable, ¿no? Entonces, obviamente que esto es heurístico, después lo trato de operacionalizar, pero en principio uno podría decir que estamos acá, queremos llegar acá. La línea o la flecha verde vendría a ser como el tipo de transición deseable que queremos tener, pero lo que la historia nos muestra es que si nosotros queremos otra vez aumentar la prosperidad, eso requiere cierto tipo de aumento de producción y normalmente eso nos lleva hacia arriba en el plano de la sustentabilidad externa. Si queremos ser más externamente sustentables para sostener mayores niveles de prosperidad con el tipo de estructura productiva que tenemos hoy, eso genera más emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual nos lleva en esta dirección, ¿no? Entonces, la línea roja sería la trayectoria que, dada la configuración productiva actual de los países de la región, estaríamos teniendo, ¿no? Contraria a la deseable. Entonces, siguiente por favor. Lo que me propuse hacer en este primer ejercicio exploratorio, esto es una línea que estoy como comenzando, así que todo lo que voy a mostrar es preliminar, es tratar de operacionalizar estas tres dimensiones como para ver qué tipo de trayectorias se pueden observar si tomamos los últimos años, las últimas 2 décadas. Lo primero, ver el grado de primarización de las exportaciones primarias o de las exportaciones, como para ver si los países de la región necesitan aumentar sus exportaciones para poder lograr tasas de crecimiento más altas y sostenidas durante el tiempo. Bueno, ¿de qué dependen esas exportaciones? ¿Cuáles son los productos que se exportan? Bueno, en la región lo que vemos es que el grado de primarización es muy alto. Las columnas violetas representan países de América del Sur, las columnas celestes países de América Central, y después tenemos México, bueno, que es parte de la región, pero es América del Norte. Vemos que sobre todo América del Sur depende mucho de las exportaciones primarias. Puse Dinamarca como un benchmark, de una especie de referencia, un país que ya estaría como muy cerca de haber cumplido este triple objetivo de prosperidad, sustentabilidad ambiental y sustentabilidad externa, ¿no? Lo pongo como una comparación, como para tener en cuenta que tan bien o mal estamos en comparación con alguien que podríamos decir que está bastante cerca del lugar en donde nosotros quisiéramos estar en esta transición. Siguiente, por favor. Sí. La primera dimensión que yo planteaba era la prosperidad. La prosperidad podríamos definirla de diversas maneras. Yo lo que hago es tomar un indicador de Jackson y Victor, en donde plantean diferentes dimensiones. Algunas no las puedo operacionalizar porque no tengo datos. Lo que hice simplemente fue tomar el PIB per cápita por 1 menos la distribución del ingreso, por 1 menos la pobreza, como una forma de ponderar la riqueza del país por la desigualdad y por la pobreza. Podría ser de otra forma, seguro, podemos discutir largamente cómo definir la prosperidad, pero bueno, digo, para tener una primera mirada lo diría así. Siguiente. Si miramos en términos de este indicador, vemos que Dinamarca, bueno, tiene un nivel de prosperidad altísimo. O sea que acá lo que hago es poner el nivel de Dinamarca como 1 y comparar el resto en esta escala de 0 a 1. América Latina está, bueno, claramente muy abajo en términos de prosperidad con respecto al benchmark, pero bueno, ponele que no importa porque no estamos analizando el caso de Dinamarca, sino que queremos ver las trayectorias de la región, pero vemos que estamos todos bastante flojos. Uruguay es el que está mejor, pero bueno, partimos de un punto bajo. Entonces ese 0 o cercano a 0 que yo planteaba
diagrama más heurístico nos muestra que bueno, en este ámbito estamos con mucho para mejorar. Siguiente, por favor. La dimensión de la sustentabilidad externa la podemos medir a través de la ley de Stilwell, que se define como la relación entre la tasa de crecimiento de las exportaciones y la elasticidad de ingreso de las importaciones. Yo a esto lo pondré por el ciclo, es decir, cómo está el resultado comercial en ese momento del tiempo, como para tener en cuenta que puede haber situaciones en donde un país puede estar temporalmente mejor, más allá de que su estructura, que podría estar definida por este primer coeficiente o este primer ratio, lo pondremos por el resultado comercial como para dar cuenta de que, bueno, hay momentos en donde, por ejemplo, si los commodities están altos, el país puede estar, digamos, financiando un proceso de crecimiento que, bueno, durará lo que dure el precio de los commodities por encima de su nivel histórico. Otra vez, podríamos mirarlo de distintas maneras. Esto no me interesa tanto ahora ver las varias formas distintas de medir cada indicador, sino, otra vez, más holísticamente, mirar trayectorias de largo plazo. Entonces, siguiente, por favor. En términos de sustentabilidad externa, tenemos Dinamarca también como benchmark muy bien, los países de la región atrás, y un caso, México, que para el periodo que estoy analizando acá, que son los últimos 10 años, da mejor que Dinamarca. Bueno, esto muestra que todos los indicadores tienen algún tipo de falencia, que los construya como no los construya, pero bueno, tiene que ver con que las exportaciones de México en los últimos 10 años crecieron a un ritmo alto. Entonces, más allá de que su estructura productiva sea la que conocemos, una estructura productiva primarizada en un punto y maquiladora en otro, bueno, la tasa de crecimiento de las expos fue alta, entonces para este periodo te da bastante bien. Pero bueno, más allá de lo que el indicador da, uno tiene que saber, digamos, cuál es la estructura subyacente y ver que tal vez este indicador para el caso de México puede no ser muy confiable. Pero bueno, tenemos como mirada general una situación donde también la región está complicada desde el punto de vista de la sustentabilidad externa. Siguiente, por favor. Para la sustentabilidad ambiental, lo que hice fue tomar la relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero en relación al producto, simplemente para escalar el nivel de emisiones por el tamaño de la economía. Siguiente. Bueno, en estos términos tenemos que, mientras menos mejor, en este caso, hay países de la región que están mejor que el benchmark, por ejemplo, Costa Rica, Uruguay, Paraguay. Hay países de la región que son muy intensivos, por ejemplo, en minería o en petróleo, que están muy mal. Pero con esto ya tenemos entonces una forma de operacionalizar las tres dimensiones que nos pusimos como objetivo analizar para ver estas trayectorias en el marco del trilema. Siguiente. Entonces, si miramos Dinamarca los últimos 20 años, tenemos las tres dimensiones, tenemos el infierno, tenemos el paraíso y tenemos en la línea azul la trayectoria efectiva que tuvo Dinamarca. Acá recuerden que la trayectoria deseable va hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás. Mientras más hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás vaya la línea verde, azul, más va a haber mejorado el país en los términos que nos planteamos. Bueno, en el caso de Dinamarca lo que vemos es que primero en términos de niveles está muy bien, o sea, ya parte en una región muy cercana al punto verde, que es obvio, todos sabemos cuál es la situación de los países nórdicos, y vemos que si miramos cada una de las dimensiones, bueno, mejora un poco su prosperidad, mejora mucho la sustentabilidad ambiental, empeora un poco la sustentabilidad externa, pero igual, o sea, está muy bien, no es un problema, no va a tener una crisis que interrumpa su transición porque está en un punto muy alto, o sea, empeora desde un nivel muy alto. Entonces, bueno, simplemente este es el benchmark, pero veamos qué pasa en los países de la región. Siguiente. Bueno, México. México era el caso en donde teníamos esta anomalía, en donde sabiendo que su estructura productiva es frágil, igual daba una sustentabilidad externa alta por
su gran cantidad de exportaciones de productos, entre comillas, industrializados a Estados Unidos. Tenemos que, desde el punto de vista de la prosperidad, México en los últimos 20 años no mejoró. Fíjense que está siempre muy como cerca de nosotros, no se mueve hacia lo profundo del diagrama. O sea que en los últimos 20 años la prosperidad en México igual, la sustentabilidad ambiental mejora un cachitín, pero está muy cerca del cero. Y la sustentabilidad externa, bueno, está, supónganse bien, pero muy poca mejora en términos de prosperidad y de sustentabilidad ambiental. Siguiente. Argentina. Bueno, lo de Argentina es tremendo, ¿no? Porque fijémonos que desde el punto de vista de la sustentabilidad externa, desastre. Y así estamos, ¿no? Hace 20 años, hace 10 años con una crisis de balance de pagos. Entonces, en el plano externo estamos peor. En el plano ambiental hubo una leve mejora, porque si comparamos 2000 con 2019, nos movimos un poquito más en esta dirección, pero igual estamos cerca del rojo. Y en términos de prosperidad, tampoco hemos logrado hacer mejoras sustanciales. O sea que en Argentina, mientras que lo deseable sería tener una trayectoria que vaya hacia el punto verde, lo que vemos es que estamos lejos y tampoco nos estamos moviendo en esa dirección. Siguiente. Brasil algo parecido, un poco mejor en lo externo, es decir, está un poco más arriba que Argentina, pero fíjense que en el plano de la prosperidad también está lejos y no se mueve en la dirección que uno quisiera, y en el plano ambiental mejora un cacho, pero también, o sea, fíjense que el movimiento es marginal con respecto a lo que podría haberse dado. Siguiente. Uruguay. Uruguay, como se suele decir en varios contextos, es el país de la región que mejor performance exhibe. Fíjense que en el plano de la prosperidad está más hacia el fondo que el resto de los países de la región. En el plano externo tiene un deterioro en los últimos años, pero no está tan mal como Argentina y Brasil. Y en el plano ambiental está bastante mejor. Fíjense que en el caso de la sustentabilidad ambiental, Uruguay está mucho más hacia la derecha, digamos. Entonces ahí tenemos una trayectoria que, si bien no va directamente hacia el punto verde, está mucho más cerca en los niveles que lo que habíamos visto para los casos de Argentina, Brasil o incluso México, que te daba bien en lo externo, pero muy flojo en la prosperidad y en la sustentabilidad ambiental. ¿Tenemos alguno más? A ver, Bolivia. Bolivia nos da un nivel de prosperidad muy flojo. Fíjense que incluso con este indicador que construimos, otra vez podríamos ver otros, pero con este indicador tampoco durante el gobierno de Evo y del MAS se ve un nivel de prosperidad que haya aumentado de forma relevante. Una sustentabilidad ambiental que tampoco mejora y, digamos, es razonable teniendo en cuenta el patrón productivo que tiene Bolivia, y una situación externa que, bueno, claramente también está muy influenciada por el precio de los productos que Bolivia exporta. Entonces, ya para concluir, siguiente, lo que uno observa mirando las tres dimensiones que nos habíamos planteado, la prosperidad, la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad externa, es que cuando lo mira, en el caso de la región, en los últimos 20 años, tenemos aumentos leves de la prosperidad en la mayoría de los países, salvo en Argentina y Brasil, que en Argentina y Brasil tenemos deterioros de la prosperidad. Pero esos aumentos que tenemos en el resto de los países de la región tampoco, como vimos en los gráficos, son significativos como para decir, bueno, nos estamos acercando a algún punto cercano a lo que quisiéramos estar, lo cual es bastante evidente, basta salir a la calle y recorrer la región como para poder ser consciente de esto. Lo que vemos es que, además de lo que podemos concluir en términos de prosperidad, en términos de sustentabilidad externa,
tenemos un deterioro, lo cual, fíjense que el punto que yo tenía como cierre de 2019, el precio de los commodities no era el que tenemos hoy, pero claramente hacia finales de la década pasada los precios internacionales no eran los que supimos ver en la década de los 2000, con lo cual es razonable ese deterioro que vemos en la sustentabilidad externa. Pero eso es un problema porque justamente vemos que nos falta mucho en términos de prosperidad como para poder darle a nuestras sociedades los niveles de vida que anhelamos, pero al mismo tiempo tenemos menos margen para poder incrementar esa riqueza y distribuirla desde el punto de vista externo. Hay algunas excepciones, como pueden ser México u Honduras, pero son excepciones. Entonces, la pregunta es si es posible seguir aumentando los niveles de prosperidad o si ya hemos alcanzado un límite. Es decir, si la restricción externa ya nos pone un límite a la riqueza que podemos seguir generando, y si eso fuera así, bueno, ¿qué hacemos? Porque, digamos, todavía es mucho lo que falta para poder incluir y darle derechos a la totalidad de nuestra población. Y por último, en la última dimensión, tenemos que en todos los países ha mejorado la sustentabilidad ambiental, pero esa mejora es marginal, como vimos en los gráficos. Digamos, todavía falta muchísimo para que esa mejora esté en línea con los objetivos que nos hemos puesto en el marco de los acuerdos de París. Entonces ahí aparece la pregunta de, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cuál es la estrategia que nos damos como países para poder cumplir con la totalidad de esos objetivos que, a los que nos hemos comprometido y a los que tal vez no nos comprometimos, pero que desde un punto de vista casi moral uno diría que deberíamos tratar de cumplir? ¿Tenemos algo más? A ver. Bueno, las conclusiones. Muchos países de América Latina parecen estar expuestos a este trilema o esta tensión de no poder cumplir con prosperidad, sustentabilidad ambiental y sustentabilidad externa al mismo tiempo. Para aumentar la prosperidad, los países de la región necesitan crecer. Para que ese crecimiento sea sostenido, es necesario aumentar las exportaciones, pero nuestra canasta exportadora está concentrada en actividades intensivas en carbono. Este vendría a ser como la síntesis del problema, desde mi punto de vista. La salida a esta trampa requiere de un proceso de cambio estructural con sustentabilidad ambiental, como por ejemplo la CEPAL plantea con la idea del Environmental Big Push. Nada nuevo bajo el sol. Desde Previch sabemos que los problemas de la región requieren de modificaciones sustanciales en su estructura productiva, pero el problema es que es muy fácil decirlo, pero evidentemente no es muy fácil hacerlo porque hace 70 años que venimos hablando del mismo problema y la solución no aparece. Bueno, gracias por la paciencia, espero no haberme pasado mucho, me pasé bastante, así que mejor me callo. Bueno, vamos a hacer preguntas al final del bloque, ¿sí? No sé si Vale, ¿ya estás lista? Sí, voy un momentito. ¿Comparto mi pantalla yo o cómo lo hacemos? ¿Me escuchan? Sí, ah, ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla, ¿no? Con la presentación. Un momento. Ok, ¿pueden ver la presentación? Ok, perfecto. Ok, bueno, primero, muchas gracias, Sebastián, por esa presentación. Desarrollado que tal vez podríamos discutir al final de las tres presentaciones. Bueno, mi presentación es más técnica porque voy a presentar un modelo, pero bueno, básicamente voy a hablar de restricciones ecológicas y estabilidad macroeconómica y me voy a concentrar en el caso del mercado laboral en una economía de crecimiento cero. Esto lo hago desde una perspectiva post-keynesiana. Entonces, bueno, este es la tabla de contenidos. Voy a empezar con una pequeña introducción de algunos conceptos importantes de la teoría post-keynesiana que van a ser importantes para entender el modelo,
pero bueno, no puedo ahondar mucho por cuestiones de tiempo, es simplemente como una pequeña introducción. Luego, por aparte, voy a hablar sobre las restricciones ecológicas que van muy de la mano con este framework de los límites planetarios y hablar de degrowth, que es este movimiento dentro de la economía ecológica que habla de la necesidad de los países desarrollados de transicionar rápido y bajarle al consumo y la producción como la única manera, de acuerdo a ellos, de quedarse bajo este safe zone donde las economías pueden operar sin transgredir los límites planetarios. Luego, ya entrando en materia del modelo, primero voy a hablar de la estabilidad del mercado laboral desde una perspectiva contable, que es muy útil para ver claramente cuál es el problema, y luego ya analizar la estabilidad del mercado en un modelo dinámico de crecimiento autónomo basado en la demanda, que es un modelo post-keynesiano, y luego las conclusiones. Entonces, bueno, de nuevo, en términos muy simples, básicamente la teoría post-keynesiana y keyneskiana dice que, bueno, la tasa de crecimiento de una economía está impulsada por el crecimiento de la demanda agregada. Entonces, esto es muy importante de entender, el hecho de que es la demanda agregada lo que va a impulsar el crecimiento de las economías. Y esto está ligado con el mercado laboral, porque para los post-keynesianos el mercado laboral no es un mercado walrasiano como en la teoría neoclásica, ¿verdad? Sino que más bien se trata como un residuo, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado la demanda laboral, que es en realidad una demanda derivada procedente del mercado de bienes y que determina el nivel de empleo. Entonces, así lo ven los post-keynesianos, mientras que por el otro lado tenemos la oferta, que en realidad muchas veces no es modelada explícitamente, sino que los post-keynesianos muchas veces ven la economía como una economía que opera debajo de la capacidad total, es decir, tienen una capacidad extra ahí, no solo del capital instalado, sino también una reserva, digamos, de trabajadores para responder a aumentos de demanda sin tener otro tipo de problemas. Pero, como vamos a ver, una vez que nosotros consideremos que existen ciertas restricciones ecológicas, entonces ese canal, digamos, para mantener el nivel de desempleo en un nivel estable, básicamente se cierra, porque ya no podemos estar impulsando la demanda agregada de manera indefinida. Eso es lo que vamos a ver en lo que sigue. En un momento. Ok. Y que tiene que ver también con dos corrientes básicamente contrarias. Por un lado tenemos aquellos que defienden la idea del crecimiento verde, donde dicen que el progreso tecnológico y el cambio estructural van a permitir desvincular el consumo de recursos naturales y el impacto medioambiental del crecimiento económico. Entonces ellos dicen que vamos a tener aumentos en la eficiencia y que va a permitir que vamos a tener más bienes y servicios a un menor costo ambiental. Por otro lado, tenemos los defensores del degrowth, del crecimiento, que dicen que esto no va a ser posible porque ellos fundamentalmente ven una economía operando bajo una biosfera finita. Entonces, ellos lo que dicen es que la expansión infinita de la economía no va a ser posible, por lo menos no indefinidamente. Entonces, la reducción de presiones medioambientales requiere una reducción de la producción y del consumo, sobre todo en los países más ricos. Entonces aquí es donde hago el contraste con lo que estaba diciendo Sebastián, que se enfocó en la región latinoamericana. En realidad, esta corriente de crecimiento sí está enfocada más hacia los países ricos, que ya tienen más esa posibilidad de esa transición hacia un decrecimiento del uso de materiales y en la producción. Entonces, ellos lo que dicen es que, bueno, hay que entender que el decrecimiento no es decrecimiento del PIB per se, es básicamente de nuevo, una disminución en el consumo y la producción, pero eso se va a traducir inevitablemente en un estancamiento e incluso una disminución en el PIB. Entonces, la pregunta es, ¿cómo garantizar la estabilidad de estas economías que básicamente transicionan hacia un estado estacionario? ¿Verdad? Y bueno, de nuevo aquí está muy ligado a este framework de los límites planetarios, ¿verdad? Porque la idea es mantenerse en esta zona segura de operación. Y bueno, también esto está muy ligado a la idea del decoupling, ¿verdad? Que es esa separación de los impactos ambientales y el crecimiento económico. Claramente los que hablan del crecimiento verde creen en la posibilidad
del decoupling, mientras que los que hablan del degrowth son mucho más críticos y dicen que no es simplemente tener esa desincronización, sino que es la urgencia de esta, ¿verdad? Porque tenemos ya un presupuesto mundial, por ejemplo, concentrándonos en el cambio climático, que es solo uno de estos 9 límites planetarios, tenemos un presupuesto que nos da 15 años al ritmo actual de emisiones, ¿verdad? Entonces, vemos la urgencia y vemos que en realidad, incluso cuando hay algunos ejemplos de este decoupling, no es suficiente para evitar cruzar este umbral, digamos, de emisiones en este caso. Entonces, bueno, los economistas ecológicos definen este crecimiento como una disminución equitativa de la producción y el consumo que reducirá el consumo de energía y materia prima de las sociedades, en este caso, de los países desarrollados. Ahora, con respecto a los post-keynesianos, aunque obviamente no ha sido un tema central dentro de la economía post-keynesiana, en los últimos años han intentado tomar en cuenta este enfoque del decrecimiento y vemos varios esfuerzos en ese sentido. Por ejemplo, el trabajo de Fontana y Sawyer, que básicamente intentan también integrar algún tipo de restricción ecológica en la teoría macro, en la economía post-keynesiana, y encuentran que algún tipo de intervención va a tener que haber en la economía si queremos alinear alinear tasas de crecimiento que no van a alinearse por sí solas, por fuerzas del mercado, ¿verdad? Entonces ellos hablan de una tasa de crecimiento impulsada por la demanda, que es la primera que yo mencionaba. Luego sabemos que no necesariamente va a estar alineada con el crecimiento de la fuerza de trabajo efectiva y por supuesto no va a estar alineada con la tasa de crecimiento limitada, digamos, por la naturaleza, por estas restricciones, ¿verdad? Entonces, por eso hablan de la intervención de política. Luego, en este sentido, también se ha indagado más en los últimos años sobre la idea de una imperativa de crecimiento, que es esta idea de que las economías capitalistas tienen que crecer para mantener la estabilidad macroeconómica. Y en este sentido, en realidad, ya varios autores han mostrado que sí se puede mantener la estabilidad macroeconómica, perdón, pero las condiciones son bastante restrictivas, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí el trabajo de Lange encuentra que, bueno, sí se puede tener cero crecimiento, pero que aumentos de la productividad del trabajo deben ser utilizados para reducción de las horas de trabajo promedio, en lugar de aumentos salariales, que el gasto gubernamental debe ser constante, que no podemos tener impresión neta, obviamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de cero crecimiento, y que no puede haber acumulación continua por parte de un grupo. Lo mismo se aplica a otros que han estudiado algo similar, como Richter y Simonite, que encuentran resultados parecidos y que se aplican a otros papers que han estudiado la estabilidad de economías estacionarias. Entonces, bueno, eso para proveer un poco de contexto de lo que han dicho otros post-keynesianos. Perdón. Pero con respecto al mercado laboral, me parece a mí, por lo menos de mi conocimiento, sí hay mucho todavía que hablar desde una perspectiva post-keynesiana. Los que más han hablado sobre esto son los economistas ecológicos, que también, o sea, igual o muy similar a los post-keynesianos, han dicho que va a ser necesario algún tipo de intervención política para mantener la estabilidad del mercado laboral. Entonces, bueno, han venido con diferentes propuestas, como la reducción del tiempo de trabajo, el ingreso básico, los servicios básicos, el work sharing o procesos de cambio estructural donde tenemos diferentes, digamos, crecimientos de productividad más altos en unos sectores o incluso negativos en otros que logren compensar a nivel macro esta problemática. Entonces, bueno, ya entrando a esta perspectiva contable, esto se puede ver muy fácilmente con la identidad en la ecuación 1, donde tenemos que, digamos que tenemos un nivel de producción objetivo, ¿verdad? Que es la YT, que respeta las restricciones ecológicas de las que yo estaba hablando. Esto ya lo hice en un paper anterior con Eckenheim, o similarmente Fontana y Sawyer han hecho algo similar como para considerar las restricciones ecológicas dentro del análisis macro. Entonces básicamente podemos descomponer ese nivel de producto como el producto entre la productividad por hora de trabajo, las horas trabajadas por empleado y la tasa de empleo y la fuerza laboral, que es la L, ¿verdad? Entonces, si expresamos esta ecuación en términos de crecimiento, entonces podemos ver
que la tasa de empleo va a caer a medida que aumente la productividad, las horas de trabajo y la población activa. Esto en el caso de una economía que no está creciendo, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo podemos mantener la estabilidad del mercado laboral en este escenario, ¿verdad? Donde la economía no está creciendo, suponiendo que tenemos sobre todo aumentos en la productividad, porque podríamos asumir, ok, bueno, tenemos horas de trabajo que no están cambiando a través del tiempo y una población también que sería también un supuesto bastante fuerte, pero digamos que no crece, pero la productividad, aumentos en la productividad sí se van a esperar en el largo plazo. Entonces la pregunta es cómo hacemos para compensar eso y mantener el empleo estable a través del tiempo. Entonces, bueno, dado esta problemática, el objetivo de este trabajo es considerar la estabilidad del mercado laboral en una economía de crecimiento cero desde una perspectiva post-keynesiana. Como un primer paso, lo que hice fue analizar si diferentes efectos de retroalimentación entre la productividad, el empleo y la distribución hacen posible mantener la estabilidad del mercado laboral. Eso ya lo voy a explicar un poquito más en detalle en los siguientes diapositivas. Y caso contrario, analicé si el gobierno tiene la capacidad de estabilizar el mercado laboral a través de intervenciones. Entonces, bueno, básicamente considero ese modelo que les estaba mencionando, que podríamos empezar a ver ya. Bueno, antes de eso, presento aquí cómo integrar en realidad aumentos en la productividad en una economía de crecimiento cero. ¿Por qué? Porque en realidad muchos de los keynesianos que han tratado con economías de cero crecimiento, lo que hacen es asumir un stock de capital que no se está depreciando a través del tiempo. Entonces, básicamente ellos por su posición están cerrando ese canal para introducir el cambio tecnológico, porque básicamente tienen un stock de capital que no se deprecia, es el mismo a través del tiempo, y entonces no hay introducción de nuevas tecnologías. Entonces, eso quiere decir que si se quiere modelar una economía de cero crecimiento con aumentos en la productividad, se debe tomar en cuenta la depreciación del capital y el scrapping, que es ya cuando esa unidad de capital se desecha y se reemplaza con una que trae más tecnología y así. Entonces, eso es lo que tenemos que incluir en el modelo, la depreciación y el scrapping del capital como el canal por el cual se introduce en la tecnología, el progreso técnico, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso estamos asumiendo cambio técnico que es neutral a la Harvard, ¿verdad? Que básicamente está ahorrando mano de obra y está incorporado al capital, así lo han hecho también otros autores post-keynesianos en el pasado. Y además, eso que les estaba diciendo, que vamos a tomar en cuenta feedback effects entre las diferentes variables, específicamente la distribución. Entonces, para eso vamos a considerar la productividad como una función positiva, no solo de la acumulación de capital, pero también vamos a considerar una variable de empuje salarial. Entonces, la idea es que sabemos que conforme aumenta la productividad, vamos a esperar, de acuerdo a la ecuación 2 que ya les presenté, un aumento en el desempleo. Y esto en el largo plazo va a causar un efecto sobre el poder de negociación de los trabajadores. Entonces vamos a esperar que este caiga, que entonces también se va a traducir eventualmente en una desaceleración en el aumento salarial y eventualmente una caída en la retribución al trabajo asalariado como porcentaje del PIB o el wage share, lo que se conoce como el wage share. Ok, entonces, bueno, estas son las retroalimentaciones a considerar. De nuevo, tenemos una inversión bruta, que es el canal a través del cual se integran los avances técnicos, cambian la composición del capital, aumenta la productividad, que al mismo tiempo está afectando el nivel de empleo, el salario, el wage share, y que ese mismo va a tener ese feedback effect sobre la productividad, lo cual vamos a ver también ya con la ecuación de productividad, la función. Ok, este es un modelo de crecimiento autónomo basado en la demanda. En general, estos modelos lo que hacen es intentar explicar episodios de crecimiento a través del crecimiento de un componente de la demanda que sea autónomo. Entonces, usualmente se habla, por ejemplo, de la inversión residencial, de las exportaciones o el gasto público. En este caso, vamos a enfocarnos en el gasto público como ese componente autónomo del nivel de ingreso actual, digamos, que es el que está, como decir, driving la economía, como que lo está dirigiendo, ¿verdad? Ok, en realidad este paper está básicamente
continuando este paper inicial de Jaime Jiménez, donde nos concentramos en la estabilidad del mercado de bienes y servicios y el mercado financiero, pero esta vez enfocado en el mercado laboral. Entonces vamos a ver cómo en el corto plazo el modelo puede generar un equilibrio del mercado de bienes con tasas de acumulación de capital y ahorro que son positivas, pero en el largo plazo el modelo converge a la tasa de crecimiento autónomo del gasto público. Inicialmente vamos a asumir que esa tasa de crecimiento autónomo es igual a cero. Entonces básicamente es el gobierno el que lleva la economía hacia el cero crecimiento. Y examinamos las condiciones bajo las cuales esta convergencia a largo plazo conduce a equilibrios estables para la productividad, la distribución y el empleo. Entonces, bueno, estos son los supuestos del modelo. Por cuestiones de tiempo no voy a decirlos todos, pero bueno, incluimos el scrapping y la depreciación, que asumimos que están determinados de manera exógena. Estamos hablando de una economía con un solo sector, es una economía cerrada, los precios son constantes, asumimos que solo los rentistas están ahorrando, los trabajadores no ahorran, y hay un... ¿Perdón? ¿Sí? Sí, voy. Ok, me falta un poquito, voy a tratar de acelerar y mostrar por lo menos los resultados del modelo. Entonces, bueno, tenemos una función de ahorro, ¿verdad? Tenemos una función de inversión bruta. A partir de eso podemos obtener los valores de equilibrio de corto plazo, que son estos de acá, donde básicamente lo que importa es que en el corto plazo la evaluación de las empresas de la tasa de crecimiento tendencial puede desviarse de la tasa de crecimiento de demanda autónoma, que es el gasto público. Entonces podemos decir que en el corto plazo podemos tener crecimiento, no hay problema. Lo que importa es el largo plazo. En el largo plazo básicamente estamos siguiendo una propuesta de DOT donde dice que en realidad las empresas tienen expectativas racionales, ¿verdad? Entonces las expectativas sobre la tasa de crecimiento tendencial de la economía se ajustan a la tasa de crecimiento autónomo, que inicialmente vamos simplemente a asumir que es cero, es decir, que el gobierno es el que está liderando la economía hacia el cero crecimiento, y a partir de ahí podemos analizar el equilibrio de largo plazo. Entonces, bueno, aquí tenemos dos ecuaciones dinámicas, una para la distribución, ¿verdad? Que de nuevo se va a ver afectada si el empleo está disminuyendo mucho a través del tiempo, ¿verdad? Esperamos un efecto sobre la distribución. Y tenemos otra ecuación dinámica que es de la productividad. Entonces, bueno, básicamente se analiza la estabilidad dinámica a través de un jacobiano, e inicialmente lo que se encuentra es que no se puede garantizar la estabilidad del mercado laboral. Esto solo considerando los feedback effects entre las variables. Entonces, como no tenemos esa estabilidad, entonces ya podemos, digamos, tomar en cuenta estas sugerencias de los economistas ecológicos y considerar si las intervenciones del Estado podrían ser capaces de estabilizar el mercado laboral. Entonces, esa es la segunda parte del paper, donde básicamente ya no asumimos que este componente autónomo en el largo plazo se va directamente hacia cero, sino que está dirigido por la ecuación 24, una ecuación dinámica, donde básicamente el gobierno se encarga de estabilizar directamente el mercado laboral. Entonces interviene el mercado laboral, puede ser otra vez, está abierto a discusión, puede ser por ejemplo un programa de Job Guarantee y también el tipo de actividades que se vayan a financiar también pueden ir alineadas con todas estas propuestas que yo les estaba mencionando de los economistas ecológicos, como los servicios básicos, la idea del work sharing y todo esto que desvincule el ingreso del trabajo, ¿verdad? Y así garantizar la estabilidad del mercado laboral. Entonces, una vez que cambiamos ese supuesto, logramos la estabilidad del mercado laboral, básicamente. Esperen un momento, que se me cerró la presentación en la compu, perdón. Ok, perdón. Entonces, aquí ya sí encontramos una estabilidad. Entonces, básicamente, estas son mis conclusiones, perdón por el atraso. Si el respeto a los límites planetarios y la transición hacia economías medioambientalmente sostenibles requiere una interrupción del crecimiento económico, sabemos que es importante entender bajo cuáles condiciones podemos mantener la estabilidad de estas economías. Entonces, el propósito de este paper es contribuir a este debate considerando la estabilidad dinámica del mercado laboral en una economía de crecimiento cero.
Esto último es un reto dentro de un marco post-keynesiano, porque, como les estaba mencionando al principio, sin tener en cuenta ningún tipo de restricción ecológica, los post-keynesianos abordan los problemas de desempleo mediante la estimulación de la demanda. Entonces, una vez que esto ya no sea posible, sabemos que el desempleo se va a disparar, ¿verdad? Entonces, como vimos en los resultados, será necesaria una intervención en el mercado laboral. Y directamente desde el gobierno, que va a ser el único, en este caso, que será capaz de estabilizar el mercado laboral en largo plazo a través de intervenciones de política. Y sí, perdón por el atraso, eso sería mi presentación y ya me alegro de la discusión y las preguntas. Sí, te escucho apenas, pero sí, te escucho. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la oportunidad de conocer la universidad, en donde no había estado previamente. A diferencia de los expositores previos a mí, voy a dar un trabajo mucho más focalizado, sí, mucho más específico. En este trabajo voy a estudiar cómo el cambio climático y particularmente el cambio en el patrón de precipitaciones puede afectar la estabilidad macroeconómica de Argentina. ¿Sí? Pasamos, por favor. Voy a hacer muchos saltos mortales para cumplir con el tiempo, pero Santi, confío en que me vas a avisar. Quienes trabajamos sobre cambio climático agradecemos mucho la información actualizada por los últimos 3 reportes del panel intergubernamental para el cambio climático que fueron publicados en el 2021-2022. Pasamos, por favor. En resumidas cuentas, porque son muy extensos y no quiero robar demasiado tiempo, estos reportes aseguran que el factor antropogénico como causa del cambio climático es indudable, ¿sí? Ya no cabe duda de que los humanos hemos generado gran parte del cambio climático que estamos observando, y por otro lado se relativiza la idea generalizada de que por el cambio climático las regiones que son cálidas van a ser más cálidas y las regiones frías van a ser más frías, porque esto no necesariamente sea tan fácil de deducir, ¿sí? Vamos a necesitar analizar regionalmente y localizadamente cómo el fenómeno global del cambio climático interactuaría con la variabilidad climática de cada región. Pasamos, por favor. Acá tenemos un gráfico hecho en función de los datos del IPCC del 2021, en el que se reconstruye la temperatura promedio global de la superficie de la Tierra, ¿sí? Desde el año 1 hasta el 2010, ahí está el 2016, pero creo que es hasta el 2019. En azul vemos la temperatura reconstruida, en rojo vemos la temperatura efectivamente observada, ¿sí? Lo que podemos ver es que luego de la revolución industrial, la temperatura aumenta de forma exponencial, ¿sí? Pasamos, por favor. Bueno, esto lo voy a pasar porque seguramente se va a mencionar después. Esto también, pasémoslo. Como mi trabajo se centra, como este trabajo que de hecho hemos hecho con Pablo Bortz, que está presente virtualmente, se centra en el sector agropecuario de Argentina, me parece más importante focalizarnos en los canales de transmisión de los efectos del cambio climático al sector agropecuario, ¿sí? Entonces lo que podemos observar es que, por ejemplo, el hecho de que haya eventos climáticos extremos, como inundaciones, como sequías, como tormentas, de forma más frecuente y más intensa, va a generar destrucción tanto de la producción como de la capacidad productiva, ¿sí? Por otro lado, volvemos para atrás. Está bien, gracias.
Por otro lado, la mayor intensidad y frecuencia de tormentas afecta el comercio internacional y afecta mucho más las exportaciones. Las importaciones no está tan claro que se vean tan afectadas. Entonces, los costos y los riesgos de la exportación agropecuaria también van a subir. Pasemos. Ahora sí, muchas gracias. En la región en particular, y más en particular aún en Argentina, pasemos por favor. A mí me gusta separar los efectos climáticos en dos grandes globos de explicaciones, ¿sí? Uno tiene que ver con el clima en sí, el clima que naturalmente tiene lugar en la región de América Latina, ¿no? Entonces tenemos que, tal como dice el IPCC, tomar en cuenta que las regiones tropicales y subtropicales se van a ver afectadas de forma más directa y más inmediata por el cambio climático, ¿sí? Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta la interacción, como mencionaba antes, con otras fuentes de variabilidad, como es el fenómeno del Niño, ¿no? Y las oscilaciones ártica y antártica. Y después, por otro lado, tenemos los problemas que va a generar el cambio climático en la región a partir de su especialización socioproductiva, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba Sebastián, el hecho de que seamos países muy dependientes de la exportación de commodities, ¿sí? Y particularmente de sectores primarios, hace que toda nuestra estructura productiva se vea directamente afectada por el cambio climático y sus riesgos. Por otro lado, como tenemos mayor cantidad de la población en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, tenemos mayor parte de la población más directamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Esto es lo que se conoce como Cuenca del Plata, ¿sí? Una cuenca refiere a una zona geográfica que comparte un sistema de drenaje del agua, ¿sí? Entonces, todo lo que vemos en verde es una zona de irrigación. Pasemos, por favor. Lo que se observa desde el 2019, desde inicios del 2019, es una sequía continuada en la Cuenca del Plata, tanto en extensión temporal como geográfica, al punto en el que ha afectado todo el sistema hídrico de la Cuenca del Plata. Esto tiene lugar porque la mayor demanda de agua de la región por la producción agropecuaria interactúa con el fenómeno de la Niña sostenido en el tiempo. Cuando nos encontramos en la fase negativa del Niño, la región enfrenta un clima más árido, menores precipitaciones y temperaturas más bajas, ¿no? Entonces, desde el 2019 encontramos que la Niña es el fenómeno que ha prevalecido y que además no hay buenas probabilidades de que se reduzca, porque hasta octubre hay un 62% de probabilidades de que sigamos en la Niña y no pasemos al Niño, con el que tendríamos mayor humedad. Acá podemos ver cómo desde el 2019 hasta el 2021 la intensidad de la sequía ha ido en aumento. Otra, por favor. Ahora bien, otra, por favor. En este trabajo nosotros quisimos focalizarnos en el efecto de este riesgo físico que corresponde al cambio en el patrón de precipitaciones sobre el balance de pagos. Porque una variable que es un determinante indudable a la hora de contemplar la estabilidad macroeconómica de Argentina es el tipo de cambio, ¿no? Y el tipo de cambio sería de alguna forma resultado del balance de pagos. Otra, por favor. La forma en la que lo hicimos es un modelo de variables instrumentales en el cual las exportaciones de 4 complejos, que son trigo, soja, girasol y maíz, fueron instrumentadas por distintas variables de precipitaciones en la región pampeana. Las precipitaciones fueron obtenidas por el Servicio Meteorológico Nacional de 3 estaciones meteorológicas en Junín, 9 de julio y Pehuajó, me acordé. Pero como variable de resultado, tuvimos que usar reservas internacionales y no tipo de cambio. Porque si bien lo que queremos decir es la variabilidad del tipo de cambio afecta mucho a la macroeconomía argentina, el tipo de cambio no es una buena variable de resultado. Tanto si existen controles sobre el mercado cambiario, como si
el Banco Central sale a vender dólares para mantenerlo fijo, lo que estaríamos observando sería que el tipo de cambio no está reaccionando como debería a los problemas de exportaciones, ¿sí? Entonces, hicimos un modelo de variables instrumentales, todos los que están en celeste son controles, para explicar cómo el movimiento de esta flecha acá explicaría la variación mensual de las reservas internacionales. La siguiente, por favor. Acá lo que podemos encontrar es los datos que tenemos sobre lluvias, ¿sí? En las 3 estaciones meteorológicas que consultamos, y allá lo que tenemos es la tendencia obtenida en base a estos datos, ¿sí? Como podemos observar, desde 1980, más o menos desde esa década, la tendencia de precipitaciones es en realidad decreciente, ¿sí? Pero la volatilidad aumenta. Y esto va muy en línea con los pronósticos del IPCC y muchos pronósticos en general para la región, ¿no? Esto de que la variabilidad climática va a ir en aumento. Pasemos, por favor. Y por otro lado tenemos los datos de reservas internacionales. En este caso tenemos las reservas internacionales que conseguimos del Banco Central, por supuesto, y la tendencia, ¿no? La tendencia creciente en la acumulación de reservas internacionales tiene que ver con una estrategia de los países en general a mantener dólares para defenderse de la creciente globalización financiera, ¿no? Y de los crecientes movimientos financieros, particularmente en búsqueda de rendimientos altos en países del tercer mundo, ¿sí? Entonces, esa estrategia se observa en este gráfico. En el otro gráfico tenemos la que efectivamente es nuestra variable de resultado, que es la variación mensual de estas reservas internacionales. Construimos 6 modelos porque construimos 3 variables instrumentales. La primera son solo las lluvias de enero, ¿sí? Porque las lluvias más importantes para la producción agropecuaria son las lluvias de verano. Entonces, primero creamos 2 modelos en función solo de la lluvia de enero, después creamos otros 2 modelos en el que promediamos las lluvias de enero y febrero, y otros 2 modelos en los que promediamos lluvias de enero y febrero porque la soja de segunda requiere lluvia en marzo, ¿no? Enero, febrero y marzo, particularmente para considerar la soja de segunda. Y por cada una de las variables instrumentales hicimos 2 modelos porque al segundo le agregamos un rezago en la variable de variación de reservas internacionales. Pasemos, por favor. Bueno, discúlpenme por la tabla muy poco estética, pero quería mostrarles mis hermosos resultados. ¿Quién no me va a decir que no? En verde tenemos los resultados que fueron positivos y significativos, en rojo los que fueron negativos y significativos, y en negro los que no fueron significativos, ¿sí? Esta tabla lo que está mostrando es cómo todos estos regresores explican la variación mensual de reservas internacionales, pero la suma de las exportaciones en realidad no es la suma de las exportaciones, sino que está instrumentada por las distintas variables de lluvias, ¿no? Entonces, acá tenemos solo la lluvia de enero, acá tenemos el promedio de enero y febrero, y acá incluimos marzo. Y vemos que tenemos resultados significativos y positivos para los primeros 5, pero no para el caso en el cual incluimos marzo e incluimos el primer rezago de las variables de la variación de reservas internacionales. Siguiente, por favor. Ahora, en este modelo hay un montón de cosas que yo no estoy considerando, ¿sí? Por ejemplo, uno esperaría que el desarrollo tecnológico permita expandir la frontera agropecuaria hacia otras regiones, ¿no? Entonces, este problema de reservas internacionales, como consecuencia de que haya menos precipitaciones, podríamos contrarrestarlo expandiendo la frontera agropecuaria, por ejemplo, a través de semillas que sean más resistentes a climas áridos y demás. El problema es que hay que tener cuidado con eso, porque puede llevar a lo que se conoce como mala adaptación, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos semillas que permiten
permiten producir en regiones en las que normalmente no se producía soja. Entonces, talamos el bosque chaqueño porque ahora podemos producir soja ahí. Genial, buenísimo. Contrarrestamos un poco este efecto. El problema es que talar el bosque chaqueño nos genera inundaciones, y no solamente en la región chaqueña que se taló para producir soja, sino también en la región pampeana, que está dentro de la cuenca del Plata y que por lo tanto comparten sistema de irrigación, ¿sí? Entonces, uno esperaría que el desarrollo tecnológico contrarreste en parte, ¿sí? Este efecto negativo que tendría la caída en las precipitaciones sobre las reservas internacionales, pero hay que analizarlo con cuidado, ¿sí? Y ver efectivamente que no estemos enfrente de situaciones de mala adaptación del agro al cambio climático. Que es un poco de lo que hablo en el segundo punto, ¿no? Esto de que el cambio climático interactúa además con el uso de los ecosistemas que hacemos. Entonces, cuando nosotros intensificamos la producción agropecuaria para exportar más, porque nuestras reservas están cayendo, agotamos esos ecosistemas y tienen menores capacidades para, por ejemplo, contener el agua, ¿no? Otro efecto que podría contrarrestar esto tan negativo que estoy proponiéndoles es que por la mayor escasez de alimentos, ¿no? Como consecuencia del cambio climático, los precios internacionales suban y entonces nosotros tengamos efectos positivos. En el modelo nosotros incluimos los precios como control, pero no obtuvimos resultados significativos al respecto. Esto no voy a hablar porque seguramente surja después. Pasemos al siguiente, por favor. Entonces, bien. Como decía Sebastián en su presentación, los países de América Latina requieren de una transición hacia economías de menor emisión carbónica. Pero tienen muchos problemas para enfrentar esta transición, ¿sí? Básicamente necesitamos dólares para esto. Y el problema es que mientras más dólares necesitamos, cuando más dólares necesitamos, es posible que menos tengamos, porque los instrumentos a través de los cuales los obtenemos son también afectados por el cambio climático, ¿sí? Entonces, de alguna forma necesitamos conseguir dólares para escapar de este círculo vicioso, ¿sí? En el cual nuestras producciones no solamente tienen un fuerte efecto sobre los ecosistemas, sino que también son muy emisoras de gases invernadero. También hablo un poco sobre cambio estructural, pero creo que Sebastián lo ha dicho mucho mejor y de forma mucho más entretenida, con un montón de colores muy lindos. Mi posición es que, entonces, si el Banco Central se está enfrentando a una posible caída de las reservas internacionales, porque como vimos, las precipitaciones vienen cayendo y las reservas internacionales dependen positivamente de estas precipitaciones, o por lo menos lo hacen a través de la suma de las exportaciones, entonces el Banco Central tiene que incorporar esta medición de riesgo, ¿sí? Por lo menos, para empezar, necesitamos que nuestras autoridades de política económica empiecen a incorporar los riesgos climáticos a sus modelos. Para empezar. Bien, lo otro estoy segura de que va a surgir más adelante y en todo caso podemos retomarlo en las preguntas. Lo voy a dejar acá. Sí, nos quedamos acá. Gracias por escuchar. Hola, ahí está. Bueno, ahora pasamos a una ronda de preguntas. No sé si alguien del público acá presente tiene alguna. ¿Nadie? ¿En el chat de YouTube? Bueno, dale. Con el régimen de lluvias y lo que habría
lo que habría que ver también ahí, vos planteaste algo de la deforestación. El régimen de lluvias en lo que es la Cuenca del Plata tiene mucho que ver con lo que pasa en el Amazonas. Digamos, estamos cerca de un punto de quiebre en que el Amazonas puede convertirse en una sábana, digamos, en un desierto, y eso va a alterar el régimen de lluvias para toda la región, ¿no? Y lo mismo, digo, más allá del cambio climático global, la acumulación de gases de efecto invernadero, etcétera, me parece, quizás lo pusiste vos ahí, pero no sé si hay un modelo o lo que fuera, pero es relevante, me parece, para considerar. Y bueno, lamentablemente no lo vemos digamos, en el sector agropecuario, digamos, a todas luces, no, digamos, es como que se dispara en el pie porque queman los humedales para seguir, ¿no? Pero bueno, es un parte de no ver la restricción ecológica, no ven los límites del planeta. Ese era un punto, como para preguntar algo. Gracias. Muchas gracias. Cualquier comentario sirve. ¿Alguna otra pregunta? Nicole, buenas tardes. Yo quería consultarte acerca de, en el modelo, toman el total de las exportaciones de los cuatro, o sea, de soja, maíz, girasol, del total país, y tienen en cuenta solamente las precipitaciones de 3 lugares del norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Esas precipitaciones son representativas del conjunto país? ¿Alguna otra? Bueno, buenas tardes también, muchas gracias. Quería consultarte, a vos Nicole también, por la última conclusión que tenías, que nada, me parecía interesante y creo que no la terminaste de decir, pero no sé si la querés comentar. Creo que termina con la pregunta, ¿qué es verde? No, pero que la comenté y me repregunto. Bueno, ahora te doy de vuelta. ¿Alguna para Sebastián o Valeria? ¿Ninguna? Bueno, Nicole. Bien. Empezando por esa pregunta, sí, usamos los complejos de exportación que son para todo el país porque es difícil medir exactamente a qué región corresponden, porque aparte los datos de exportación los obtuvimos del que entonces era Ministerio del Desarrollo Productivo, y son datos de exportación, entonces el puerto por el que salen no necesariamente es la región que los produce. Así que sí, las exportaciones son nacionales y las precipitaciones son de la región pampeana, son todas de la provincia de Buenos Aires, lo cual son relativamente representativas de las precipitaciones, por lo menos en toda la región que produce agropecuariamente, pero son las estaciones que tienen mayor cantidad de datos. Tienen datos desde el 1950, una cosa así. Entonces nos permitía una mejor formación de datos, de tendencias y demás. Como son relativamente representativas y la región pampeana es la más importante a la hora de hablar de exportaciones agropecuarias, nos pareció que podíamos hacer abstracción de eso. Así que sí. Sobre el comentario del disparo en el pie con los humedales, es un poco esto que mencionaba sobre cómo nos mal adaptamos al cambio climático y cómo entonces hacia lo que tenemos que ir es hacia estrategias, ¿no? Tenemos que pensar estrategias de largo plazo. Yo no estoy diciendo no produzcamos más granos porque nuestro país tiene una fuerte dependencia de este tipo de producciones, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo de una forma que sea sostenible más allá de los próximos 10 años, ¿sí? El cambio climático se va a ir intensificando mucho hacia mediados del siglo, si no antes, y tenemos que empezar a pensar en qué vamos a hacer con nuestro sector agropecuario, porque si lo vamos a dejar a las fuerzas del mercado, lo que va a hacer el sector agropecuario es seguir talando para expandir la frontera agropecuaria, y eso en el largo plazo va a retroalimentar
lo malo sobre estos efectos negativos sobre el sector agropecuario. Efectivamente, el Amazonas es una parte muy importante de la Cuenca del Plata y yo, como claramente lo mencioné ahí, son cosas que es difícil incorporar en un modelo, ¿no? A la hora de hacer estadística y a la hora de hacer econometría es difícil, particularmente porque el cambio climático es un fenómeno marcadamente no lineal. Entonces es muy difícil hacer predicciones, ¿sí? Si de repente se les ocurre talar el 50% del Amazonas, estos resultados van a quedar muy antiguos, ¿sí? El hecho de que es importante entonces como investigadores entender que el cambio climático es un fenómeno no lineal y entender que está marcado por la incertidumbre. Entonces me pareció muy interesante la incorporación que hace Valeria del problema del cambio climático al enfoque post-keynesiano, porque la escuela post-keynesiana tiene un buen tratamiento de la incertidumbre, ¿no? Entonces es claro que este problema tenemos que observarlo desde perspectivas heterodoxas que permitan incorporar este tipo de variables, a pesar de que yo econométricamente no supe hacerlo y aún así los resultados son malos. Así que si incorporamos las no linealidades del cambio climático, pueden ser peores. Respecto de la última conclusión, a la que no llegué a ir porque presiento que va a surgir en el próximo bloque, de este trabajo se desprenderá en el futuro otros trabajos que quieren estudiar un poco más la posición de Argentina en los acuerdos internacionales para mitigar el cambio climático y las imposiciones que nos pueden hacer, por ejemplo, dejando de comerciar con nosotros porque tenemos niveles de emisión demasiado altos, cuando claramente nuestra responsabilidad en la emisión carbónica a lo largo del capitalismo no es tan importante como la de los países centrales. Entonces, primero ese punto. Segundo, la pregunta al final de qué es verde es una pregunta importante porque la propuesta es que tiene que ser un listado internacional de qué producciones, qué productos, qué bonos se consideran verdes, y eso no necesariamente va a ser igual en todas las regiones, en todas las sociedades y en todas las estructuras productivas. Creo que quieren repreguntar, sí. Me gustó cómo lo terminaste con lo de qué es verde, y quería preguntarles ahí un poco también a Sebastián, también si se quiere sumar, si les sigue pareciendo que, por ejemplo, el tema de esto de qué es verde y qué sí y qué no, no sé, lo pienso del lado de los autos eléctricos, por ejemplo, siguen siendo como el futuro porque nada, es conocido. Porsche hace poco salió a hablar de el consumo que tiene, por ejemplo, en la creación de las baterías de litio. O sea, es terriblemente perjudicial igualmente, y hablan de motores de combustión con combustibles sintéticos como otra de las opciones viables. No sé qué les parece a ustedes, si hay un solo camino en este que es verde. Bueno, agarramos dos preguntas más que estaban acá dando vueltas y después vamos al break. Una es la de Valeria, si querés. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok, solo tenía una pregunta para Sebastián, tratando como de unir las dos presentaciones, y es una pregunta que yo siempre me hago y todavía no tengo respuesta, y es ¿qué podríamos hacer como región si, es una pregunta hipotética porque no está sucediendo, pero digamos que el norte transicione a la velocidad a la que sería necesario, de nuevo, para respetar todo esto, esta idea de los límites planetarios y así, si hay una transición fuerte y rápida que vaya a afectar, por ejemplo, la demanda de lo que los países de la región están exportando en este momento, ¿qué tipo de estrategia crees vos que podríamos implementar desde ya, ¿verdad? Prediciendo esa transición desde ahora para romper esa dependencia, porque ahorita es una vulnerabilidad extra que tenemos, que es la demanda del norte hacia este tipo de productos. Y si ya esta demanda se va, pues
quedamos todavía más vulnerables. Entonces, ¿cómo entraría esto dentro del marco que nos presentaste? Hola, ¿cómo andan? No, en realidad comentar un poco que obviamente el panorama es negrísimo y a ver si ustedes ven alguna línea de políticas económicas que vayan por estas líneas o que están viendo en concreto, aparte de la investigación y muy claros para nosotros, pero nada, a mí me surge como diciendo, bueno, ¿y qué hacemos, no? O cómo interaccionamos con esto, ¿no? Pero a ver si ustedes saben o tienen algún lineamiento que venga, digamos. Bueno, bien, se relaciona con la de Valeria. Hola, hola. Bueno, la pregunta de Valeria y ¿tu nombre? Javier. Complejísimo. La verdad que lo primero que digo es no sé, pero si tuviera que decir por dónde me parece, yo creo que hay una asignatura pendiente que tiene la región, así como hablamos de el trunco proceso de cambio estructural y de desarrollo que hace 70 años venimos diciendo que tenemos que hacer y que no hacemos y que a veces vamos en dirección contraria. Creo que otra asignatura pendiente que podría tratar de mitigar los efectos de lo que Valeria proponía, hipotéticamente, es la integración regional, tanto a nivel productivo como comercial, y hasta incluso uno pensaría, si se profundiza la integración productiva y comercial, también la integración monetaria de la región. Porque si partimos de la base de que la restricción externa supone que necesitamos dólares para crecer, porque con dólares compramos lo que necesitamos para seguir produciendo, bueno, la pregunta es, ¿y qué pasaría si pudiéramos traer lo que necesitamos para crecer, no de extra o países extrarregionales, sino de la propia región? ¿Y qué pasaría si, a diferencia de lo que sucede ahora, que incluso el comercio intrarregional, que igual no es muy alto, se paga en dólares, qué pasaría si pudiéramos pagarlo con las monedas de los propios países? Si pudiéramos generar una institucionalidad monetaria que nos permita no solo traer lo que necesitamos desde adentro de la región, sino también pagarlo con las monedas que los propios países emiten, generar swaps de monedas, generar líneas de financiamiento o de pago, como existen, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, entre pesos y reales, que se liquidan con el tipo de cambio final de cada día. Es decir, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo estructural, que es muy difícil cambiar, y hay cuestiones que tienen que ver con lo institucional, como lo monetario, por ejemplo, que tal vez, no digo que sea fácil, pero con voluntad política se puede avanzar. Capaz que lo estructural es voluntad política y muchas más cuestiones, y mucho más tiempo. Las cuestiones institucionales me parece que se pueden resolver de manera más sencilla, pero si miramos igual digamos, los mejores años de la región en términos políticos, fijémonos que desde el plano discursivo hubo avances muy importantes, pero en términos de cambio estructural, hablando de integración comercial, integración productiva y cambios institucionales como propiciar una mayor integración monetaria, casi nada. Si miramos, por ejemplo, el caso del Sucre como una forma de integración monetaria entre algunos de los países de la región, uno lo mira desde el punto, no sé si sabe lo que es el Sucre. El Sucre es un sistema único de compensación para el comercio intrarregional de los países de América Latina. Argentina no se sumó al Sucre, pero Ecuador, Venezuela, Honduras, Nicaragua, hay varios países de la región que sí lo hicieron, desde el 2009 al 2016. Uno lo mira el formato de la propuesta y dice, por acá hay que ir. Ahora, cuando ves la cantidad de transacciones que se hicieron o el volumen, son 3.000 millones de dólares en 6 años, nada. Entonces ahí es donde me parece que hay múltiples dimensiones que abordar para resolver lo que plantea Javier, lo que planteaba Valeria y lo que está, digamos, subyace a esta discusión. Me parece que hay algunas cuestiones que son más complejas, como lo estructural, cuestiones más sencillas como lo institucional y sencillas en comparación con lo estructural, ¿no? No digo que sea fácil. Pero lo que requiere es una coordinación estratégica conjunta de toda la región. Y me parece que es difícil pensar en eso cuando hay niveles de fragmentación política tan altos como los que se observan
desde hace bastante tiempo en la región y donde además tenés mucha volatilidad política, porque pensar, por ejemplo, en un acuerdo de estas características sin Brasil es difícil. Y bueno, y Brasil se dio de baja del CCR de la LADI, digamos, con Bolsonaro. Entonces es complicado. Ahora, si vuelve Lula, cambia el panorama, pero digamos, tampoco sirven las cosas si cambia un ciclo político en un país y volvemos 3 pasos para atrás. Entonces, bueno, yo creo que es súper complejo y comparto un poco tu pesimismo, ¿no?, respecto de la situación. Lo que pueden hacer los ciudadanos a pie es lo que organizó la facultad ayer, no me acuerdo el nombre, digamos, de la actividad concreta, pero bueno, yo creo que ese es el primer paso, pero acá ya me salgo completamente del rol de economista, pero ese es el punto de partida, porque en ese tipo de acciones se genera comunidad. En ese tipo de acciones es donde nos encontramos todos, resolvemos un problema puntual y además de resolver el problema puntual, empezamos a conjuntamente buscar soluciones colectivas a un problema que es de todos, pero que si la comunidad no se lo apropia, no podemos esperar que los políticos lo resuelvan. Entonces yo creo que ese tipo de acciones, capaz que uno puede decir, no, pero es chiquito, es marginal. Ese es el punto de partida, porque digamos, a partir de eso, de esas pequeñas cosas, hoy Chile tiene a un tipo como presidente que arrancó así, digamos, ¿no? Y así podemos pensar en un montón de casos. Entonces, tal cual. Entonces, para mí, digamos, el ciudadano a pie lo que tiene que hacer es apagar la tele, salir a la calle e involucrarse activamente en la lucha que de alguna manera más te sientas identificado. Ese es el primer paso. Después, obviamente, eso hay que canalizarlo y no digo que sea fácil, pero el primer paso es tratar de accionar, digamos. Está medio complicado el tiempo. Por ahí lo podemos dejar para el final y seguimos. Bueno, afuera hay medialunas y cafés. Por una cuestión de tiempo vamos a seguir con las 2 charlas. Si quieren se puede agarrar algo y volver a entrar. Así que no sé, Leo, si te parece. No, gracias. Bueno, digamos, sé que están ya medio cansados, etcétera, así que digamos, voy a tener esto de fondo e iremos viendo. Algunas cosas se comentaron. La primer filmina que sigue tiene algo que ya planteó, creo que Valeria en una de sus filminas, que es el tema de los límites del planeta. Y desde el punto de vista de economista, ¿no? Digamos, hoy acá la mayoría del público que está escuchando virtual o presencialmente, venimos de esta profesión. Es decir, nosotros venimos de una economía donde los límites de la naturaleza estaban dejados de lado, ¿no? Una idea, digamos, desde los clásicos, pero básicamente a posteriori con neoclásicos y, bueno, y más que nada con el neoliberalismo, la idea está de progreso, de poder avanzar y conquistar la tierra, ¿no? Digamos, hay una serie de análisis que viene haciendo la comunidad científica, que no son economistas, digamos, por los economistas nos creemos científicos quizás, algunas veces, y metemos matemáticas y nos olvidamos del resto del mundo que, como este grupo que está ahí nombrado, plantean una serie de límites que ya fueron planteados, 9 límites, con muchos de los umbrales ya superados, es decir, estamos en el horno. Como ustedes saben, digamos, se siguen acumulando partículas de carbono, digamos, lo que es el calentamiento global, estamos cada vez peor, tenemos temperaturas extremas, tenemos inundaciones, incendios, huracanes, etcétera, etcétera. Y en el segundo trabajo de este grupo de científicos se planteó que ya 4 umbrales estamos en zonas de peligro, ¿sí? Es decir, y eso podemos observarlo en cuanto, por ejemplo, digamos, en lo que es la acumulación de nitrógeno, fósforo, etcétera, etcétera, y la diversidad genética, digamos, estamos destruyendo la biodiversidad y estamos sujetos, entonces todo esto tiene que ver desde el punto de vista económico y financiero, digamos, estamos entrando a un mundo que no sabemos qué es lo que va a pasar, es decir, estamos entrando
digamos, a universos de fuerte incertidumbre, es decir, lo que se llama incertidumbre radical, bueno, esto viene de la mano de economistas como Keynes en su momento, digamos, pero toda esa visión keynesiana en incertidumbre fue dejada de lado, digamos, si ustedes lo conocen, si son economistas, voy a hablar a mi sobrino Seba, que no lo es, entonces voy a decir que, digamos, se pensó que todo podía asignarse una probabilidad, todo evento había una probabilidad y se conocía todo lo que estaba por suceder en el futuro, ¿no? Entonces se crean mercados a partir de estos, mercados de futuros, mercados de, digamos, donde la economía podía predecir todo lo que estaba. Esto era la idea de Arrow de Breu, digamos, los mercados perfectos, sin problemas de información, competitivos, zaraza, zaraza. Pasamos a la próxima y vamos a ver que no, que tenemos problemas, y uno de los problemas es que no tenemos ya más atmósfera. ¿Sí? No tenemos más posibilidad de seguir acumulando gases porque va a aumentar la temperatura más allá de los 1,5 grados, que es el aumento de temperatura promedio que se da respecto al nivel preindustrial, ¿no? Estamos ya en 1,2 o 1,4 y ya tenemos estos eventos que estamos vivenciando. Es decir, si lo profundizamos aún más y vamos a un mundo de 2 grados de temperatura, esto es temperatura promedio global. Es decir, quiere decir que en algunas, no es que en todo el mundo sube 1 grado, es decir, no es que en Mar del Plata el verano vamos a tener 1 grado más, entonces estamos todos dubi-dubi en la playa, mejor, sino que hay zonas, digamos, que se está incrementando y mucho, los casquetes polares se están derritiendo, Groenlandia está perdiendo el permafrost, ¿sí? Entonces todo eso nos dice que estamos en el horno y literalmente, 50 grados en la India, 40 y pico digamos, problemas de sequías que tenemos en Londres, no sé, en Estados Unidos y en Argentina, digamos, en todo el mundo, no hay nadie que se beneficie, ¿no? Y entonces lo que nos dice, tenemos un presupuesto de carbono, no podemos seguir más. Y acá me voy a meter ya al debate con respecto a algunas de las preguntas que surgieron en los modelos productivos. No podemos pensar que la restricción externa la vamos a resolver, digamos, con vaca muerta o el offshore, ¿sí? Porque no hay mundo posible para eso, pero también tiene que ver con una restricción presupuestaria de carbono. Sí, por eso dejar el carbono en el subsuelo. Yo venía a 2 charlas a Mar del Plata, una se hizo en el Consejo Profesional, la otra en el Auditorium sobre este tema, que tiene que ver entonces con un problema de activos varados, es decir, van a quedar ahí. Y el tema que van a quedar varados, y nos vamos a quedar un poco con la última pregunta que hubo antes de este corte, que nadie fue a agarrar media luna, digamos, pero digamos, tenemos un problema de que muchos de esos activos van a perder valor, ¿sí? Porque si no los dejamos, digamos, si no rápidamente avanzamos hacia otro modelo energético, ¿sí? Como les decía, se nos viene la noche, o se nos viene el calor, o se nos viene, digamos, salimos del presupuesto. Entonces, se está avanzando. Y lo que tenemos que ver desde el punto de vista económico, financiero, del por qué no seguir, digamos, pensar la restricción externa saliendo por ese lado, es que la restricción externa no es cuántos dólares conseguimos, porque nosotros desde la oferta ofrecemos más petróleo, ofrecemos gas, etcétera, etcétera. Hay una oferta y una demanda. Y hay mercados que se están cerrando, ¿sí? La Unión Europea es uno de ellos. En el corto plazo está quemando lo que viene porque se cagan de frío literalmente ahora en el invierno por la guerra en Ucrania, etcétera. Pero en el mediano plazo están avanzando, están profundizando la transición energética. Porque es una cuestión geopolítica. Acá no hay modelos económicos. Hay una decisión geopolítica de la Unión Europea de avanzar y rápidamente en la transición. Hay una decisión política también del gobierno de Biden de avanzar en la transición. Ustedes lo vieron, es decir, no hay modelos y ahí no, el mercado de carbono, por ejemplo, en Estados Unidos nunca fue una solución. Es política activa, política industrial, ¿sí? Eso es Estados Unidos, es decir, hay una decisión política. China sigue, digamos, por ahí tiene centrales de carbono, etcétera, pero es el primer productor mundial de equipos, digamos, de generación eólica, de fotovoltaica, automóviles, digamos, movilidad eléctrica, etcétera, etcétera. Es decir, los grandes bloques económicos van hacia eso. Entonces, la restricción externa, que es un poco a lo que, digamos, surgió la última pregunta, es pensarnos, ¿nosotros podemos seguir exportando guano?
¿sí? Que esto fue, acuérdense, 1800, el fin de 1800, Chile era exportador de guano. Era algo que se utilizaba como fertilizante en la agroindustria, en ese momento, perdón, en el agro en ese momento. El guano es el excremento de los pájaros, ¿sí? Lo mismo pasó con el caucho en el Amazonas. Vino Ford y de golpe hubo un problema porque, consiguieron el caucho sintético, etcétera, y los neumáticos ya no. Es decir, tenemos un problema muy fuerte que si no encaramos esto, estamos en el horno, no solo ambientalmente, sino lo que quiero decir hoy es económica y financieramente en América Latina. Tenemos restricción externa y tenemos restricción presupuestaria que se nos viene encima. Las tres filminas vamos a pasarlas, las voy a pasar muy rápido. La primera tiene que ver con los activos varados del sector petrolero. Es un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, sí, que plantea, el problema para la región en activos varados en materia de petróleo, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué nos está llevando a eso? Primero, la política climática, que es lo que comentaba recién de los países desarrollados. Es decir, básicamente Europa, pero también Estados Unidos y eventualmente China, etcétera. Hay una decisión de avanzar hacia eso, ¿sí? Por otro lado, la segunda es tecnológicamente, el avance tecnológico. Hoy en cualquier lugar del mundo, generar electricidad a partir de renovables es más barato que cualquier no renovable. Eso está, ¿sí? En Argentina, en Alemania o en Dinamarca, que está acá CEBA, o también en Ecuador, ¿sí? Y el tercer punto es las decisiones que tomen los productores del OPEC. Esto pasa lo mismo en el gas. Es decir, las reservas ya en producción son suficientes para alimentar, para generar, para dar los recursos para la transición. El tema es que el OPEC está jugando con precios, etcétera. Hoy salía en el diario que va a tener un superávit por esto de la guerra de 1,5 trillones de dólares. Ellos juegan, nosotros no tenemos la posibilidad de jugar porque no somos competitivos en este sector. Hay un trabajo, que era la filmina anterior, de Carbon Tracker, que plantea que cualquier proyecto de exploración petrolero, gasífero, etcétera, con una tasa de corte, con un barril de petróleo por debajo de los $60, no es rentable. El offshore en Mar del Plata desde el punto de vista económico y financiero es una locura. ¿Se entiende? Pero como se comentaba recién, lo comentaba Nicole, el último informe de la IPCC es muy interesante porque plantea que el problema de la transición es un problema político. Hay sectores que están trabando esto, ¿sí? Entonces esto nos va a dejar a nosotros, porque va a haber una caída, el pico de demanda del petróleo está muy cerca. Algunos lo plantean en el 2027. Cuando el pico de petróleo esté ya alcanzado, ¿qué es lo que genera esto desde el punto de vista financiero? Yo, inversor, salgo. No es porque, sea verde, etcétera, no, porque veo que es un sector que me va a tener rentabilidad que va a ir en baja. Entonces eso es lo que se llama el activo varado desde el punto de vista económico, ¿sí? Entonces va a haber reservas sin explotar. Pasemos, por favor. Bueno, tenemos lo mismo para gas natural. Ese es otro trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que plantea, también, nuevamente, cuáles sería, cuánto va a dejar, que sería no rentable producir, y ahí, significativamente, el más afectado sería, Venezuela, pero también Argentina, de activos que no tienen valor. Es decir, construir un gasoducto, ponerle un mango, es decir, ¿qué hay detrás de eso? Es decir, tiene que haber una decisión política. Ustedes saben cómo se financia la política en Argentina y en muchos países del mundo. Hay sobres por debajo de la mesa que tienen interés en avanzar con estos proyectos que no son rentables porque subsidiamos Vaca Muerta, subsidiamos el gasoducto, subsidiamos el consumo, etc. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con activos varados y tiene que ver con activos, se nos cierra el tema de la restricción externa. Pensar resolverla a partir de exportar esto es ver una restricción externa desde una perspectiva estática, ¿sí? Es decir, ustedes saben, no sé, cursaron Economía Internacional 1, ¿sí? Hay, ventajas comparativas estáticas y hay ventajas comparativas dinámicas, ¿sí? Es decir, si nos quedamos en Adam Smith y no vimos, no importa la teoría, pero no vimos cómo se desarrolló el sudeste asiático, es porque
nos falta algo, digamos, fogonearnos algo en la vida. Sigamos la tercera, que tiene que ver con las utilities. Acá tiene que también, digamos, tenemos que avanzar rápidamente, es decir, no podemos plantear generar nuevas estaciones generadoras de electricidad a partir de gas natural, mucho menos con carbón, etcétera, porque eso nos van a obligar, digamos, estamos pensando en eso también, otro trabajo del BID, ¿sí? Siguiente. Esto tiene que ver con, digamos, tenemos dos riesgos. El riesgo climático que se expresó y venimos charlando, digamos, aumenta la temperatura promedio, etcétera, y cada vez los tornados que van a surgir son más intensos, va a haber más que lo que está pasando. Lo que, por ejemplo, surgió en la temperatura promedio del Mediterráneo está elevándose, esto está generando fenómenos de ciclones, huracanes, etcétera, en regiones del mundo que no las tenía. Si el riesgo climático está afectando, los incendios están aumentando en su intensidad, ¿sí? Se incendia zonas de Siberia, por decir algo, ¿sí? Tenemos, bueno, el Midwest y toda la parte de la costa oeste de Estados Unidos con incendios terribles, bueno, los vimos en Europa también, inundaciones, es decir, todos los días vemos inundaciones. ¿Por qué? Porque no es que haya menos lluvias, o digamos, hay temporada seca, pero cae una lluvia y caen por ahí 100 milímetros en un día, por decir algo así, guarango. Entonces, bueno, se te inunda el barrio. Es decir, entonces tenemos ese riesgo que va creciendo. Pero también podemos hacer acciones de mitigación. Las acciones de mitigación es avanzar, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con, digamos, el ir de una matriz energética basada en no renovables a una renovables. Es decir, en la medida que nosotros avancemos con la transición, reducimos ese riesgo climático. ¿Pero qué aumenta? Es el riesgo financiero o el riesgo de transición, que se llama así.